Colombianos, se cumple un año del gobierno de Gustavo Petro, hay cosas buenas que rescatar y hay cosas no tan buenas. Sin embargo, se presentó un debate súper épico donde la oposición expresó solo las cosas negativas de Gustavo Petro, la senadora Paloma Valencia y el senador señor Miguel Uribe del Centro Democrático criticaron toda la gestión de Gustavo Petro. Sin embargo, le salió adelante el senador también Wilson Arias del Pacto Histórico, que no se dejó echar agua y les cayó la boca, señores, con argumentos, porque estos senadores de la oposición siempre están acostumbrados a criticar todo lo malo, pero no resaltan lo bueno. Por ejemplo, Paloma Valencia en su cuenta de Twitter expresó: el gobierno se ha convertido en una amenaza destructiva, desconoce la necesidad de construir sobre lo construido, la paciencia con la que la política pública se debe ajustar permanentemente y ojalá de manera ágil, para estar siempre en la solución de los cambiantes problemas sociales. Esta señora le apunta a la presidencia en el 2026. Dice que Petro debe terminar su periodo, ¿no? Que no puede ser menos. Sin embargo, también aquí se va a dar la pelea con María Fernanda Cabal, que también quiere ser presidente. ¿Será que las dos se someten a una consulta interna del Partido Centro Democrático? Esperemos a ver. Después la senadora dijo: es el gobierno que ha demostrado ser muy soberbio, que habla de acuerdos nacionales pero está parado en los tacones de la soberbia que le impide oír a cualquiera que piense diferente. Tiránico porque desprecia a todo aquel que está en contra de ellos. Sordo pero sobre todo antitécnico, ¿no? También el señor Miguel Uribe salió trinando: presidente Petro, diga la verdad a los colombianos. Aquí desmiento el discurso del 7 de agosto de Gustavo Petro. Invito a ver el video. Pues vamos a ver la intervención de estos dos senadores de oposición y se van a dar cuenta cómo Wilson Arias les cayó la boca con argumentos. Les dijo: así gritan con voz gomela los nietos de presidentes que nada hicieron por el país. Vamos a escuchar la intervención primero de Paloma Valencia para que ustedes se lleven una perspectiva de lo que dijeron en contra del presidente Gustavo Petro. Hemos completado un año del gobierno del presidente Petro. Si quisiéramos hacer una descripción poética de este gobierno, habría que decir que la caracterizó un discurso grandilocuente, donde se gobierna para el nuevo mundo, un mundo donde no había nada y nada se había hecho, parecido a un colonizador que llega a América. Y podríamos decir que además ha sido un gobierno con muy poca o nula capacidad técnica. El presidente parece embelesado escuchándose a sí mismo. En sus discursos mezcla los grandes temas de los retos que tiene el mundo sobre el calentamiento global con unos propósitos algo ilusorios sobre lo que se quiere hacer con Colombia. Y que habla de Colombia, vuelvo y lo repito, como si nada hubiera, nada se hubiera hecho. Se siente como Cristóbal Colón descubriendo América. Pero eso preocupa, porque como todo lo que propone supone ser creado desde la nada, arranca por destruir lo que el país durante generaciones ha venido construyendo. Claro, presentan proyectos de ley que inician por destruirlo todo, repletos de buenas intenciones, pero absolutamente carentes de alguna capacidad o criterio técnico. El cambio se ha convertido entonces en un bulldozer que amenaza todas las cosas que se han construido en el país: la salud, los hidrocarburos, el sector eléctrico, el sector de vivienda, el sector turístico, el sistema penal, la defensa nacional, las fuerzas armadas, la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, también hay un ataque permanente al sector productivo y los empresarios. La seguridad del país, señor presidente, se ha venido deteriorando. ¿Y de qué manera? El gobierno renunció a la lucha contra las drogas. Afirmó que había ceses al fuego con el ELN, de los cuales solo tenemos los anuncios, porque la realidad de los territorios colombianos ha sido el crecimiento de la violencia contra los líderes sociales, contra los campesinos, contra sus hijos reclutados y sus hijas violentadas sexualmente. Los grupos armados ilegales siguen avanzando, benefician a los violentos y han ejercido un control territorial muy grande. Se habla de carnetización ya obligatoria por parte de los grupos ilegales en vastos municipios de Colombia. Se habla de presión armada para las elecciones, donde no va a haber elecciones libres en varios municipios de Colombia, porque los violentos dicen quién puede hacer campaña, quién no, y sobre todo qué partidos tienen derecho a participar y cuáles otros no. Las Fuerzas Armadas se ven inmovilizadas, perseguidas. Un ministro, también de buenas intenciones, pero absolutamente ignorante en materia de seguridad, lo cual ha venido dando resultados en contra de la seguridad de los colombianos. Ahora le pagan a los jóvenes criminales para que nos dejen de matar. Y vale la pena recordar cuáles son las cifras que estamos viviendo los colombianos. En solamente este año 2023 ha habido 52 masacres, 170 víctimas. El secuestro ha aumentado en un 126%. La trata de personas ha aumentado en un 52%. La extorsión ha crecido en un 33%. Y eso sin contar que ya los colombianos no quieren denunciar porque consideran que no hay quien los vaya a defender. Senadores, el hurto a las residencias crece, como crece el hurto a personas. En mayo, la erradicación de los cultivos de coca había caído en un 87%,
Pero no solamente eso, sino que la cocaína incautada también bajó en un 18%, la heroína incautada en un 45%, y la incautación de insumos, que era lo que se suponía que iban a hacer, ha caído en un 41%, y sin contar que los otros insumos han caído en su incautación en un 28%. La reforma a la salud destruye nuestro sistema con la promesa de crear un sistema nuevo. Lo cierto es que ni siquiera fueron capaces de entregarle al sistema los recursos que se requerían. Hay un déficit de 2.4 billones de pesos para el aseguramiento y otros billones adicionales que se necesitarían para pagar las deudas del sistema. El sector turístico también se ha visto afectado. Le subieron los impuestos al 19%. En los tiquetes aéreos subimos del 5 al 19 y las consecuencias son evidentes. Las dos aerolíneas de bajo costo se quebraron, sin contar la crisis, que tienen muchas otras. Y vale la pena decir que la ocupación hotelera estuvo entre el 43 y el 51% en Semana Santa y solamente llegó al 30%, mostrando una de las cifras más bajas en el país. Y les cuento, queridos senadores, que el sector constructor también está en crisis. Hemos suspendido un programa tan importante como Mi Casa Ya, pero lo más grave es que las ventas de vivienda ya cayeron en un 66%, se han perdido más de 50.000 empleos, y lo más grave es que 40.000 familias que esperaban tener el subsidio se quedaron con los crespos hechos, o mejor, con la casa en el aire. El sector de hidrocarburos, después de que se pensaba que con la salida de la ministra Irene Vélez podría tener un repunte, recibe la noticia de otro activista que carece de conocimientos técnicos como ministro. Y, por ejemplo, vale la pena decir que subieron la transferencia eléctrica del 1 al 6% en las energías no convencionales. Y esto generó que muchos proyectos ya no se cerraran financieramente. De manera que el discurso de la transición energética es un bello discurso que utilizan para las ocasiones especiales, pero que no tiene ninguna ejecutoria en el gobierno. Por las consultas previas están paradas la mayoría de los proyectos de energías alternativas, y la realidad de Colombia es que hoy incluso ya se anuncia que para el 2026 Colombia tendría que empezar a importar gasolina y gas, porque la promesa de las transformaciones que hicieron eran solamente una excusa para comprarle gasolina y gas al dictador de Venezuela. El aumento de la burocracia, en cambio, sí es notable, queridos congresistas. Se crearon ministerios con muchísimas direcciones, jurisdicciones, puestos en la DIAN, puestos en las entidades. Mejor dicho, se los voy a dar en cifras. Gastábamos antes 1.5 billones de pesos en burocracia y hemos más que doblado la burocracia. Este gobierno nos tiene gastando 3.8 billones de pesos en burocracia. Es el gobierno que ha demostrado ser muy soberbio, que habla de acuerdos nacionales, pero está parado en los tacones de la soberbia que le impiden oír a cualquiera que piense diferente. Tiránico, porque además desprecia a todo aquel que diga en contra de ellos. Sordo, pero sobre todo antitécnico. Le quedan 3 largos años al gobierno. Desde la oposición, de la que hemos tratado de ser constructivos, propositivos y sobre todo respetuosos, llamamos la atención de que Colombia no va bien, de que no es cierto de que el gobierno le esté cumpliendo. En las calles se siente la pobreza, los indicadores ya hablan de eso. Ojalá el gobierno se quite los tapones de los oídos, se baje de los tacones de la soberbia y empiece a gobernar para las grandes mayorías de colombianos que siguen esperando alguna ejecutoria a favor de los colombianos más pobres. Gracias, señor presidente. Qué mano de mentiras juntas, dice aquí Paloma Valencia, diciendo que pues se ha reducido la incautación de pues sustancias ilícitas, y sin embargo día tras día Mindefensa da reportes de cargamentos súper gigantes. También esta señora aquí está pidiendo que pues se quiten los tapones de los oídos y escuchen a las personas más necesitadas. Es una descarada de doble moral, porque no quiere la oposición aprobar las reformas que van a beneficiar al pueblo colombiano. Sin embargo, ella es su lema: construir sobre lo construido. La misma Carolina Corcho, refiriéndose a la reforma a la salud, dijo que sí, que esto era construir sobre lo construido, pero que no podrían dejar que el dinero lo siga administrando las EPS. Pero pues Paloma Valencia está en contra de que se vayan las EPS, ¿no? Porque se les acaba el negocio, señores. Están defendiendo sus intereses particulares. Díganme ustedes, ¿qué palabra positiva dijo Paloma Valencia sobre el gobierno de Gustavo Petro? Ninguna. Vamos a escuchar a Miguel Uribe y después seguirá Wilson Arias, que les canta la tabla a estos dos nietos gomelos de expresidentes que no hicieron nunca nada por el país. Hola. Presidente, decía que ayer se cumple un año del gobierno de Gustavo Petro y yo oía con atención ese discurso que presentó en el Puente Boyacá, donde además lo vio usted cumpliendo con el honor que tiene, y es ser el presidente del Congreso de la República. Y me sorprendió, porque Gustavo Petro, sin sonrojarse, fue planteando una serie de, diría yo, falsedades, imprecisiones en el discurso, que hoy quiero tomarme el tiempo de desmentir. Porque a los colombianos hay que decirles la verdad. Y yo quisiera un gobierno que tuviera la capacidad de reconocer errores, de tener autocrítica, de poder plantear un nuevo rumbo. Pero lo que vemos es un gobierno que ante las dificultades se radicaliza
y cada vez sigue dejando solos a la mayoría de los colombianos e insiste en gobernar para una minoría radical, sectaria y violenta. Comenzaría diciendo que el primer año de Gustavo Petro deja una sensación de desilusión. Desilusión para quienes lo eligieron. Basta ver hoy las cifras de desfavorabilidad, que están disparadas como cohetes. Ya llegan entre 60 y 65%, donde la inmensa mayoría de los colombianos, incluyendo quienes votaron por él, están arrepentidos. Un clima deja este primer año de desesperanza. Desesperanza porque ha sido un año sin ejecutorias. Cuando uno oye el discurso del 20 de julio en la instalación del Congreso del señor presidente o el de ayer, el 7 de agosto, poco o nada puede decir que se ha hecho en este gobierno. Es más, hoy en la Comisión Tercera teníamos un debate sobre ejecución presupuestal y sorprende, y los colombianos tienen que saberlo, en materia de inversión en estos 6 meses la ejecución presupuestal va en 27.7%. Es decir, ni siquiera tienen la capacidad de gastar los recursos que tienen, que a propósito hoy son multimillonarios, uno de los recursos de los presupuestos más altos de la historia del país. Y la ejecución en funcionamiento, es decir, en la burocracia que les gusta, en la burocracia que vienen creciendo, va en 41%. Pero además, desesperanza porque nos están devolviendo en el tiempo. Una película de Steven Spielberg se quedaría en pañales frente a lo que estamos viviendo hoy. Con tristeza empezamos a ver las mismas imágenes que veíamos hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, en donde lo normal es la guerra, en donde lo normal es el asesinato de policías, en donde lo normal es el veto a políticos diferentes que contradicen las ideologías, si se quiere, o por lo menos la existencia de los grupos subversivos. Pero además ha sido un año de absoluta incertidumbre. Presidente, yo ayer oía con atención al presidente Gustavo Petro y me sorprendía que nos presentaba, pues, de acuerdo a sus cifras, un país boyante en materia económica. Pero, colegas, hay que decirle la verdad a los colombianos. Colombia en materia económica, así como en materia de seguridad, como en materia social, no va bien. Déjeme recordar algunos parámetros. Primero, el Banco de la República, en su informe de política monetaria de abril, publicado en mayo, planteó que las reformas antisociales y anacrónicas de este gobierno estaban profundizando la incertidumbre, que tenían un golpe en la inversión, en el consumo y en el crecimiento económico del país. No en vano, en el informe de octubre del año pasado del Banco de la República se anticipaba un crecimiento económico para el 2023 del 1.3%, que ya de entrada era una desaceleración gigantesca frente al crecimiento económico del año pasado del 7%. Pero después, en abril, el mismo Banco de la República dice no, el crecimiento no va a ser 1.3, va a ser 1% en el 23. Y ahora en junio, en el nuevo informe, nos dice que el crecimiento económico va a ser 0.9, es decir, cada vez más este gobierno, por malas decisiones y profundizando la incertidumbre, viene contrayendo la economía. ¿Y quiénes perdemos? Todos, especialmente las personas de menores ingresos. Ese es el país que nos están entregando un año después. Dice el presidente Gustavo Petro ayer en el puente de Boyacá que la reforma tributaria obtiene la mayor parte de recursos de las capas más privilegiadas. Falso. No pueden seguir siendo tan sinvergüenzas con los colombianos. Ojo a esto. De acuerdo al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, un colombiano que gana menos de 165.000 pesos, la reforma tributaria le sube la carga de impuestos en 5%, mientras que un colombiano que gana más de 500 millones de pesos le sube en 0.8%. Esta fue absolutamente regresiva. Pero además, colombianos, el 1 de noviembre sube el precio de la comida por cuenta de Gustavo Petro, de la reforma tributaria. Y para que no me haga más caras, voy a saltarme un par de mentiras de Petro, pero esta no la puedo dejar de decir. Dice Gustavo Petro, gracias a la mala gestión de Duque, nos dejó una deuda que saltará de 78 billones a 105 en 2024. Falso, no sube a 105, sube a 95 billones. 5 billones por capital, pero 13 por intereses. Colegas colombianos, ¿sabían ustedes que por la incertidumbre que representa Gustavo Petro, los títulos del Estado aumentaron sus intereses del 6 al 13% en los mercados internacionales, porque así fue que tuvo que renegociar la deuda? No, aquí Gustavo Petro dice mentiras a medias. Y por último, 2 más, 3 más. 1. En el 2022 hemos logrado el número de matrículas más altas de la historia de Colombia. Falso. Gustavo Petro no tuvo nada que ver con las matrículas del 2022, ni el primero ni el segundo semestre. Eso se hace en enero y se hace en junio. Gustavo Petro ni siquiera era presidente. 2. Petro habla de subsidios de Mi Casa Ya también se decía. Se ha reducido en vivienda de interés social la construcción en 44% y en venta 61%. Se han perdido 50.000 empleos. En la transición energética, que dice tanto apoyar. Hombre, ¿cómo se le olvida a Gustavo Petro mencionar que aumenta primero los impuestos a las energías limpias? Segundo, que no permite o no defiende los proyectos de energía limpia o transmisión y por eso se están yendo las grandes empresas de La Guajira. Y que además le puso una sobretasa a la energía hidráulica en la reforma tributaria. Y termino con esto. Yo lamento la muerte, el feminicidio de Luzberi Tristán, me duele en el alma. Yo también perdí a mi mamá y sé lo que eso significa, que a una mujer la maten de esa manera, violentamente. Me duele en el alma. Y me duele más que los feminicidios en Colombia y en ciudades como Bogotá estén aumentando. Pero lo que le quiero decir es que este gobierno, Gustavo Petro, ayer dijo que las mujeres han sufrido las mujeres han sufrido algunas de las peores opresiones de la sociedad.
Hacia la mujer hemos tomado decisiones fundamentales. Una de ellas es conformar una terna para fiscal con 3 mujeres, cierro comillas. Yo les quiero dar estas últimas cifras a las mujeres que hoy acompañan a este gobierno. Primero, Petro mintió con la paridad en su gobierno. 2, en los cargos ministeriales actualmente hay 8 mujeres de 19 nombradas. Para finales del 22, solo había 23 mujeres en cargos importantes no ministeriales. De las 10 superintendencias, solo hay 2 dirigidas por mujeres. En las unidades administrativas, que pueden ser aproximadamente 85, solo hay 32 mujeres dirigiéndolas. Y ni se diga eso en la diplomacia internacional. Cierro con esto, presidente. A Gustavo Petro no le mienta a los colombianos. El discurso de ayer es impreciso y engaña nuevamente a los colombianos. Vamos a seguir haciendo oposición juiciosa, concertada, convocante, propositiva, pero eso sí le pido yo a los colombianos que nos informemos, porque el país no va bien, y si nos descuidamos nos pasa como la rana, presidente, que la meten en el sartén con agua tibia, con agua fría, le van subiendo la temperatura, se adapta y queda cocinada. No, tenemos que ser como la rana en el agua caliente, que la detecta y sale corriendo. No nos vamos a dejar cocinar por Gustavo Petro. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorables. Ay, señor Miguel Uribe, esta oposición deja mucho que desear, tratando de desvirtuar todas las cifras que da Gustavo Petro en beneficio de todos los colombianos, tratando de voltear las cifras de una manera que nadie lo entiende. Supuestamente no ha bajado la inflación, pero sí, señores, bajó la inflación. También bajó el desempleo. Pero este señor trata de voltear todo y de dar créditos al anterior gobierno de Iván Duque, ¿no? Que no tiene nada que ver con el de Gustavo Petro. Hágame el bendito favor. Viene la contraparte del señor Wilson Arias, que realmente les cantó la tabla y les dejó los argumentos por el suelo. Me he dedicado a escuchar con mucha atención al debate de la oposición. Creo que transcurren días muy interesantes del debate público. Días que hay que honrar, además. Creo que el delicado momento político merece toda la atención, toda la aplicación y toda la honradez del debate público. Lo primero que quiero decir es que aquí están enfrentados intereses. Suelo hacer invocación de los intereses últimos cuando debatimos los grandes temas nacionales. 2 posiciones, o 3 o 4 seguramente, con distintos intereses. Acaban de escuchar ustedes, por ejemplo, a Robert Daza. Robert Daza es un campesino al que deberían prestarle más atención. Robert Daza está diciendo lo que ha hecho este Congreso que le conviene al campesino. Pero eso que ha hecho este gobierno que le conviene al campesino es probable que afecte intereses muy importantes de este Congreso y de la vida nacional. Porque, por ejemplo, los recursos del Estado son finitos y escasos, y entonces en materia presupuestal habrá que escoger entre darle tierra a los compañeros de Robert Daza o mantenerle en el gran capital latifundista, y hacia allá va caminando. Inclusive, podemos tomar la decisión de que las tierras incautadas al narcotráfico se le conservan a los narcotraficantes como de manera burda y descarada ha ocurrido hasta ahora, o se le entrega la tierra del paramilitar, del narcoparamilitar, a un campesino amigo de Robert Daza, o no amigo de él, de su gremio, de su sector económico. De modo que lo que aquí está ocurriendo es la expresión de intereses encontrados del gran capital financiero, que no debe estar feliz con algunas de nuestras determinaciones, porque venimos de tomar una reforma tributaria en la cual se le agrega un 5% de impuesto a la ganancia extraordinaria del gran capital financiero y lo destinamos para las vías terciarias, como acabamos de hacerlo con la reforma tributaria. Y cuando esa determinación tomamos, ¿quién se puso aquí? Yo lo recuerdo, lo señalé, se opuso el señor Char, que ya no está presente. Arturo Char replicó con vehemencia. ¿Por qué replicó? Porque es dueño de Serfinanza. Porque lo que aprobaba este Congreso de la República era disminuir la cuota de ganancia de Serfinanza, un sector especulativo, parasitario, que se la clavó al pueblo colombiano en pandemia. Eso hizo el sector financiero. ¿Y a quién se lo entregó la reforma tributaria? A las terceras vías nacionales. De modo que le digo al pueblo colombiano, estoy muy atento, y lo que aquí presencian ustedes, esto es para alquilar balcón. Alquile balcón, pueblo colombiano. Mire los debates del Congreso de la República. Examine rubro por rubro qué representa cada discurso que aquí nos han presentado. ¿Al terrateniente improductivo, al capital latifundista improductivo, o al campesino? Aquí escuché a Daza. Discurso sólido el de Daza. Puede que la extrema derecha colombiana no le importe lo que diga Daza. Han despreciado al indio, al negro, al campesino colombiano durante décadas, centurias. Son hijos del terrateniente improductivo, del señor feudal, del que tenía el derecho a la pernada. De esos son hijos. Por eso no van a escuchar a Daza, pero yo sí levanto la voz para decir ese discurso sólido de Daza. ¿Saben en qué se expresa? En que este año, de los 2.6 billones que nos dejó para agricultura Duque, el representante de Sarmiento Angulo y compañía, se aumenta a 4.8 billones, señores, de pesos. ¿Eso es constatable? Ese es el presupuesto que aprobamos. No, aquí hay intereses contrapuestos. Y me van a disculpar lo que voy a decir, pero deben andar muy dolidos los narcotraficantes cuando nuestro gobierno entrega recursos que ellos consideraban suyos y se lo entrega también al campesino, para mencionar ese solo dato. Asistencia técnica, apoyo a las organizaciones. Pero lo que es más, en materia de teoría económica también estamos enfrentados, y contra lo que aquí se ha dicho, señor, contra lo que aquí se ha dicho, la historia nos está dando las razones a nosotros.
¿Cuál era la prédica tributaria aquí? No la keynesiana, que en cierta medida estamos aplicando, que está produciendo efectos. ¿Cuál es la teoría económica aquí? La teoría del goteo, señores. Si la sociedad le entrega recursos a manos llenas al más poderoso, al encopetado oligarca, el efecto de goteo hace que algún día, en algún momento, alguna hora, una gotica le llegue al de abajo. Y lo practicaron con creces. Por esa razón siempre gustaban aprobar ustedes, señores economistas de derecha económica de este Congreso, ustedes gustaban de los beneficios tributarios. Miguel Uribe y ustedes, sí, escúcheme. Ustedes aprobaban beneficios tributarios para Sarmiento Angulo, para Gilinski, para el sector financiero. En la prédica de que eso producía empleo y no se produjo empleo. ¿Qué ha hecho este gobierno? Darle subsidios a los sectores más deprimidos de la economía. Y nos van a decir que esto es socialista, pura paja, carreta, como decían acá. Eso es de John Maynard Keynes, en momentos de crisis, del ingreso disponible a los sectores más deprimidos, básicamente para que se produzca una reactivación de la economía vía demanda agregada. Es decir, dele plata al pueblito decente para que consuma. ¿Y eso no es lo que hemos hecho? A ver, díganme, renta ciudadana, ¿cuánto le ha entregado este gobierno de renta ciudadana al pueblo? Al pueblo envilecido por ustedes. 3 millones de familias. Es que hasta en medio de la pandemia, el subsidio que dimos como Congreso de la República y gobierno que aprobamos para la nómina de la micro, pequeña y mediana empresa, el gobierno anterior decidió que había que hacer era a Gilinski, al Grupo Corona, a los amigotes, capitalismo de amiguetes. Pues bien, el solo hecho de entregárselo a los sectores populares está produciendo el efecto que decía John Maynard Keynes. Aquí alguna vez le dije a mi amigo Roosevelt, que era congresista con nosotros, tiene la ventaja de llamarse Roosevelt. ¿Saben por qué en todo país y en todas ciudades, muchas ciudades, hay una calle que se llama Franklin Delano Roosevelt y no hay una calle que se llame Presidente Hoover? Porque fue Roosevelt, el presidente gringo, el que le hizo caso a Keynes, no Hoover, y por eso pasó la historia, y por eso nosotros vamos a pasar la historia por lo que está ocurriendo. Porque hemos decidido ser fieles a la teoría según la cual entregarle recursos en momentos de crisis a los sectores más desposeídos, y segundo, muy importante, priorizar la entrega del gasto público directo al sector empresarial más modesto, el que produce más empleo, la MIPYME, la economía popular. Es que tiene mayor efecto multiplicador con el apalancamiento del Estado esos núcleos, porque son más intensivos en mano de obra, entre otras cosas, que Sarmiento Angulo. Cuando ustedes le regalaban los beneficios tributarios a Sarmiento Angulo, ¿ustedes saben qué hacía con él? Lo mismo que hace con los fondos privados de pensiones, llevarse la plata de los pensionados colombianos para los circuitos financieros internacionales, con lo cual menosprecian la capacidad de ahorro colombiano y deprimen la posibilidad de inversión del sector privado. Pues bien, eso se ha venido corrigiendo, y el efecto que tenemos hoy no es el que dicen mis antecesores de la ultraderecha económica, pura paja, no echen carreta. El desempleo ha caído de manera importante, 9.3%. La inflación ha caído de modo que, contra lo que aquí se ha dicho, ha recuperado más de 4 puntos porcentuales el salario real de la gente, porque con frecuencia la inflación deprime los salarios, como es del ABC de la economía. Si me preguntan rubro por rubro, yo diría que este año de gobierno es bueno, y bastante bueno si se compara en lo internacional y con las posibilidades en las que entramos a gobernar, porque es verdad que nos dejaron, y yo lo denuncié aquí, hicieron operaciones de deuda. Dije yo, afortunadamente, frente a Duque, en este espacio, dije, las operaciones de deuda de Carrasquilla son como para dejar la deuda para que la pague el próximo gobierno, y me da la impresión, dije yo entonces, de que saben que van a perder la presidencia de la República y por eso están diferiendo la deuda para que le toque al próximo gobierno. Pues bien, esa es la realidad. Casi, que uno mira rubro por rubro. Les voy a dar otro elemento con frecuencia no explorado para cambiar de tercio. Y en lo económico solamente quiero repetir una frase que alguna vez espeté en este Congreso de la República para llamar a la verdad. Cuando hay intereses encontrados, y a veces usted defiende intereses casi que inconfesables, le queda un recurso: la mentira bruta. Pero quiero advertir a la vil mentira del Congreso: hasta para mentir se requiere una cierta inteligencia. Rubro por rubro podemos destruir. El de Daza le dio 3 datos, no me voy a eternizar en ellos, le cambió tercio. El pusilánime gobierno anterior nos dejó en ceros en relaciones internacionales, inclusive hasta cuando calculó mal de irse a abrazar con Trump mientras Biden ganaba en los Estados Unidos, pero no fue la única. Y voy a la resulta, para no hablar de la historia. Petro se va para Francia, ¿ve? ¿Lo has visto? Petro se va para Francia y el gobierno francés se interesa en la economía. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron la declaración francesa sobre el tema de la Amazonía? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Y cuáles son las posibilidades que tenemos ciertas como país y como aporte al cambio climático en ese orden? Gracias, gobierno francés, por escuchar lo que la extrema derecha colombiana, un poco pigmea, no se atreve a escuchar. Y se va para Alemania y habla de hidrógeno verde. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno alemán sobre el tema del hidrógeno verde? Un potencial enorme, un filón económico impresionante para América Latina. Que prepare Colombia la producción de hidrógeno verde para comprometerse los alemanes, que tienen un compromiso cierto sobre el cambio climático. Y se va a un tema que ustedes dicen que es delicadísimo y nos traen cuentas falsas también. Se va para los Estados Unidos
y le dice a John Biden que Colombia tiene una nueva agenda en materia de narcotraficante, que no es la misma fórmula que ha convenido al narcotráfico, porque hay que decirlo, la política colombiana es funcional al interés de la agregación de valor para el narcotráfico. Entre más prohibicionismo burdo y entre más policía y represión, menos eficacia contra el narcotráfico. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno gringo, después de décadas, señores, le dice a Colombia que se interesa en su particular visión y que tiene el respaldo del Departamento de Estado. Y yo no soy propiamente de los que me pongo feliz con los gringos cada 8 días, no señor. A mí no me venden que el futuro colombiano lo definen los monos, pero algo está pasando. Algo ha ocurrido cuando el planteamiento nacional, por primera vez, incide en el cambio de la política norteamericana. No, ellos no prestan atención, querida Piedad Córdoba, no le van a prestar, porque prefieren silbar al techo mientras se le derrumban sus mentiras. Es que para mentir también se requiere cierta inteligencia, y por eso el club de la ultraderecha no me prestará atención, pero le hablo al país. Estos son hechos ciertos, constatables, absolutamente a la luz de cualquier investigación de Google. Si es que no quieren hacerlas serias, les puede resultar estas 3 verdades puestas sobre la palestra. Finalmente, querido presidente, quienes dicen, de manera infame además, y en esto está rayando en una postura antinacional, los lacayos le decían aquí a los israelíes la mentira según la cual la fuerza pública colombiana no operaba. Lacayos, ventepatrias, falsos contra el país, falso de toda falsedad. 133 acciones de la fuerza pública colombiana contra el Clan del Golfo. ¿Cuántas hizo Duque, carajo? ¿Cuántas hizo Uribe? ¿Cuántas hizo el mayor Andrés Montoya? Hoy capturado, jefe del Gaula departamental, enlace de Colombia con la DEA sobre el tema del narcotráfico, y hoy apresado por ser picha del cartel de Sinaloa. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo ascendió? ¿Quién lo aplaudió? ¿Quién lo condecoró, señores, varias veces? ¿Petro? ¿El general actual de la policía? ¿O ustedes, carajo? Y nosotros en nuestro gobierno, echando atrás esa mácula para el derecho internacional, esa mácula para el derecho humanitario, porque evidentemente el cartel de Sinaloa es lo que es. Y cuando lo combatimos, en el Congreso de la República, hay voces que se alzan para reclamar el anterior modelo de combate al narcotráfico, que a todas luces ha fracasado históricamente, ¿no, señores? Carreta, ponen voz de gomelo, nos cansan de cifras y de manifestaciones, todas mentirosas, que en época de la posverdad, pues puede que peguen, pero en un público medianamente informado, señores, se derrumba. Mi invitación a los demócratas de este país, y mi invitación a los que quieren al país, no a los que echan las cifras falsas frente a los israelíes en cualquier segundo, no. Mi invitación a los que de verdad quieren este país, uno, a los que digan la verdad, y segundo, a que esculquen estas verdades, que resuenen en el país el modo como nuestro gobierno ha intentado cumplir en medio de dificultades, y la desesperación de los que anunciaron que esto era la debacle, la desesperación de los que dijeron que se aprobaba por la reforma tributaria y es que esto se caía al abismo, ¿ve? Ustedes aprueban la tributaria y Colombia se va al abismo. ¿Con voz de gomelo o con voz tétrica? Lo anunciaron por todos lados y eso no es lo que ha ocurrido, señores. Lo que ha ocurrido es la recuperación económica en medio de las dificultades. Y termino. Por eso es que no quieren dejar gobernar a Petro. Se lo digo al pueblo. Por eso no quieren dejar gobernar a Petro. Para que Daza, representante campesino, no pueda venir aquí a decir lo que acaba de decir. Para que la clase trabajadora no tenga oportunidad. Para que la pobrecía colombiana siga marginada. Para que los siempre silenciados sigan callados. Mientras gritan con voz gomera los nietos de los presidentes que nada hicieron por el país y que lo condenaron al escarnio internacional y a la tortura. Hay voces distintas a esta hora y las vamos a hacer escuchar. No se equivoquen con nosotros, señores de ultraderecha. Tremendo discurso aquí de Wilson Arias frente a esta oposición mediocre que solo busca cansar con sus cifras falsas a todos los colombianos. Aquí, con argumentos, les hizo ver que el gobierno de Petro va bien, no como los uribistas y los de oposición quieren aparentar que va muy mal. Colombianos, ¿qué piensan de este discurso que se echó Wilson Arias frente a las palabras de Paloma Valencia y el señor Miguel Uribe del Centro Democrático? Este señor realmente es consistente con sus argumentos. Esperamos que compartan este video, por favor, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.